¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. Bueno, en el video de hoy quiero hacer tipo una historia de dos momentos en mi vida que se dividen nuevamente en otros dos momentos en los cuales de repente quiero dejar un mensaje. Un mensaje que no necesariamente creo que debe ser aplicable para todos, pero tampoco quiero estar desmeritando de los aspectos que voy a estar hablando. Por ejemplo, voy a hablar sobre las calificaciones en general, ya sea en las academias que te van enseñando cosas desde prácticamente el prejardín hasta que te gradúas en la universidad, y también en las calificaciones en ciertos deportes. No los voy a estar desmeritando, pero el mensaje que quiero dejar es que no necesariamente las calificaciones tienen que estar determinando si realmente vas a ser bueno o malo en algunas cosas. Y voy a ponerme a mí como ejemplo porque tampoco no quiero estar hablando de otros en estos aspectos que me parecen bastante importantes, y que es la parte motivacional en uno, ¿verdad? Y bueno, así que quiero empezar hablando al respecto. Pero antes que nada, un buen tereré. Yo particularmente siempre fui un joven que constantemente me iba a la dirección porque tenía problemas de actitud, de repente no prestaba mucha atención en las clases. Siempre tenía que estar yéndome en profesores particulares para ciertas materias como sería matemática y cosas así, y no quitaba malas notas. Del momento que yo estaba estudiando con alguien que se centraba netamente en mí, en educarme, por ejemplo en matemáticas y en ciencia y cosas así, yo aprendía muy bien y sacaba muy buenas notas. Pero si no tenía profesores particulares y dependía de lo que entendía en una clase donde había muchos alumnos, mucho ruido y cosas así, no me concentraba y en serio tenía pésimas notas. La verdad que nunca fui un alumno sobresaliente, nunca tuve una mención de honor y cosas así en la escuela. Y tengo recuerdos vagos que muchas veces muchos profesores que se enojaban conmigo porque no aprendía y cosas así, me tiraban comentarios negativos o burlas, queriendo dar a entender que la verdad que yo en poco y nada iba a llegar, ¿verdad? Que bueno, que lo más probable que nunca iba a ser un empleado sobresaliente y mucho menos una persona exitosa y cosas así, ¿verdad? Y bueno, no sé que muchas veces los profesores o los maestros pierden esa vocación y pierden ese tacto con los alumnos, y muchas veces sus comentarios no necesariamente van dirigidos desde el odio, pero tienen tan poco tacto para dirigirse hacia los alumnos que no saben que pueden hasta dejar un trauma. Yo no sé si me dejaron un trauma a mí, pero la verdad que yo recuerdo que solamente una profesora me quería mucho, y creo que fue la única profesora que de repente indagó en mí y notó qué tipo de persona era. Y la verdad que los otros profesores, no sé si por falta de vocación o por falta de tacto, no llegaron a ese Hugo que de repente le gustaban muchas cosas pero que no entendía muchas cosas. Y bueno, me dejaron ese concepto a mí por mucho tiempo de que yo no iba a llegar muy lejos a lo que ser alguien en la vida se refiere. Justamente por los problemas de actitud que tenía y por los problemas de atención y por mis constantes llamadas a la dirección, que vengan mis padres a verme y cosas así. Se me sugirió practicar un deporte con el cual pueda desquitar un poco de esa ira que tenía, o por así decirlo, porque la verdad que no era muy conflictivo a lo que se refiere a peleas, pero tenía esa energía que de repente parecía que tenía que gastar en algo. Y justamente por eso me metieron en clases de taekwondo. En clases de taekwondo también se enseñaban muchos aspectos importantes, como la disciplina, el respeto, la puntualidad y cosas así. Entonces me metieron en clase de taekwondo. Yo amé el taekwondo. Estudié taekwondo en el colegio y después seguí estudiando particularmente con el mismo profesor en su academia privada. Me fui en torneos, me fui en un montón de eventos referentes a taekwondo. Y no sé, yo llegué hasta cinturón negro, segundo dan en taekwondo, que no cualquiera llega a ese cinturón por el tiempo que se requiere dedicarle al taekwondo, y también que era un deporte de repente muy poco conocido, que mucha gente de repente quería darle un enfoque a ese deporte. Y bueno, los exámenes finales para cinturón negro eran difíciles porque te tocaba demostraciones, aprender fórmulas de memoria, pelear contra una persona, pelear contra dos personas, creo que llegué a pelear máximo hasta con 3 personas en el examen final. En fin, romper maderas. No era fácil recibirse hasta ese punto de
de cinturón negro, porque está cinturón negro primer dan y segundo dan. Pero a pesar de que me gustaba mucho también el taekwondo, ¿qué pasó? Yo la verdad que en los torneos reglamentarios yo no llegué a participar. Voy a explicarme. En los torneos de lucha, por así decirlo, vos tenés que tener cierta edad ya para participar sin reglas. Sin reglas es una forma de decir que sin protectores, que ya se puede patear debajo de la cintura y cosas así. En fin, en cualquier tipo de torneo, de igual manera, había unas que otras reglas que se tenían que respetar, o si no, era una cosa de que íbamos a entrar a quitarnos la oreja, y tampoco no se trataba de eso los torneos de taekwondo. En fin. En los torneos de taekwondo yo tampoco tuve éxito en ninguno de los sentidos. O sea, siempre salía último puesto, o si de repente ganaba una o dos peleas, nunca me acercaba al podio de estar entre los primeros dos. En fin, era un desastre en lo que se refiere a taekwondo en la parte de pelea. Entonces, bueno, también me daba a entender que o sea, lo que me daban a entender que si en el día de mañana me enfrentara en una situación real donde mi vida corra peligro y cosas así, que me tendría que estar peleando con alguien que iba a ser un completo fracaso, que iba a estar fracasando también en eso. Entonces prácticamente toda una infancia y parte de la adolescencia, o la adolescencia completa, tuve ese complejo que en la escuela me decían que no iban a llegar a nada, y que en la parte de taekwondo, si me tocara enfrentarme o defenderme y cosas así, tampoco no iba a llegar a nada. Pero ¿qué pasó? Bueno, primeramente, yo tuve varias peleas reales que en serio sí sentí que mi vida corrió peligro, y ninguna perdí. La primera pelea que tuve fue que la conté en una anécdota en YouTube justamente, pero voy a resumirlo a grandes rasgos. Vino una persona en la casa de mi novia que tenía un negocio, un almacén, era un almacén como una despensa, y la verdad que esta persona era mucho más grande que yo, mucho más musculoso que yo, era el famoso pleitista del barrio que le pegaba a todo el mundo. Y en esa pelea yo terminé dislocándole un codo y prácticamente casi le arranqué la mitad de su cara. En fin, que gané de lejos a esa persona. Y bueno, en otras ocasiones se presentaron dos peleas también en mi vida que también las terminé ganando. Y eso básicamente me quiso decir que no necesariamente porque en una academia donde te puntúan con reglas tu forma de pelear, quiere decir que en la vida real va a ser también así, ya que las reglas son diferentes en la vida real. Y yo la verdad que ese tipo de peleas, por más que no estoy orgullosa de ellas, porque son peleas que yo no quise cometer, que hasta el último momento me negué. Inclusive la primera pelea que terminé dislocándole el codo a esta persona, yo hasta recibí un golpe y de igual manera no quería empezar la pelea, pero después cuando él ya me iba a dar el segundo golpe, ahí me defendí. En fin, en ese aspecto yo la verdad que se subió mi autoestima, porque dije, wow, inclusive seguramente a muchas de las personas que en taekwondo me ganaron a mí, porque estábamos peleando con reglas, con tiempos, con no podés pegar acá, no podés hacer esto y cosas así. A lo mejor yo a esas personas en la vida real le puedo ganar, pero que solamente lo que me impidía ganarles era las reglas que existían, que ojo, no estoy en contra de las reglas que están en el taekwondo, porque si no era una cosa de irte a entrenar y que corra peligro tu integridad física, que no debería ser lo normal en clase de taekwondo, que es una actividad familiar y todo eso. Ahora vamos a la parte académica, ¿verdad? Que la gente me decía que nunca iba a lograr nada, inclusive por mi forma de ser y por mi actitud que tuve, muchos compañeros que tenía en el ámbito laboral también me miraban de esa manera, como una persona que de repente no iba a lograr muchas cosas. Sin embargo, puedo decir que en todos los trabajos que yo estuve sobresalí. Yo siempre fui una persona que me gustaba optimizar la gestión en sea donde sea. Si de repente veía algo que se podía hacer mejor, yo lo mejoraba y siempre hacía propuestas de mejora. En fin, tuve la oportunidad de estar en 3 empresas bastante grandes en mi país, y en todas me tenían en cuenta como una persona que de repente hacía bien su gestión. Hubo una empresa que la verdad que no hice bien mi gestión, porque era una empresa que no me gustaba para nada, que ni siquiera aceptaba críticas para mejorar y cosas así, pero bueno, no importa, porque renuncié de esa empresa y me fui en un lugar donde se me pagó mejor, hasta que decidí comenzar a emprender proyectos propios a la par que trabajaba. Esto me llevó a un estrés impresionante, pero creo que fue la mejor forma correcta de estar probando emprender algo mientras que tenía
ese colchón de tener un sueldo fijo también al mismo tiempo para no estar arriesgando demasiado. Y en fin, al día de hoy tengo 3 empresas, las 3 empresas facturan muchísimo más de lo que había ganado en sueldo fijo. O sea, mi proyecto que menos plata me está generando hoy en día, me genera muchísima más plata que cualquier trabajo que haya tenido con sueldo fijo. Entonces, ni de hablar de los otros proyectos que me generan más plata. Tengo una cantidad bastante importante de personas que trabajan para mí, que yo les doy un sueldo y no les doy cualquier sueldo. Yo les pago muchísimo más que el sueldo mínimo a todos mis empleados. Y no sé, estoy bastante orgulloso de todo lo que estoy logrando a nivel emprendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, mucha gente cuando me escucha hablar, cuando me escucha de repente proponer cosas nuevas para implementar en la empresa, me toman como un ejemplo, por así decir, o admiran muchísimo mi capacidad para crear cosas o para solucionar problemas que de repente se presentan en la empresa. O sea, hay cosas que de repente mis empleados tardan 5 o 6 horas en resolver y vengo yo, escucho el problema y te lo soluciono en 10 segundos. O sea, yo me siento bastante bien con la capacidad que fui adquiriendo en estos años de cómo afrontar problemas que se pueden presentar en mis emprendimientos. Y en fin, si yo me tendría que guiar por las cosas por mis calificaciones que tuve en la escuela, en la secundaria y parte de la universidad, porque no terminé la universidad, la verdad que simplemente no me iba a arriesgar a hacer todo lo que hoy en día estoy haciendo. Y mucha gente no cree realmente que yo no fui un alumno aplicado en el colegio. Mucha gente que de repente me conoce, que trabaja conmigo, en su momento pensó que yo seguramente era un súper cerebrito en el colegio con notas altísimas, con mención de honor y de yapa, que tenía un papá millonario seguramente que me ayudó en mis proyectos. Y la verdad que no, yo fui una persona con una familia en la cual la economía no nos permitía salir los fines de semana. Mi papá nunca tuvo auto, cuando fui joven nunca pudimos viajar, nunca pudimos darnos ningún tipo de lujo porque la economía no nos daba. Y ni qué hablar que cuando crecí mi papá tampoco me ayudó en mis estudios y mucho menos en mis emprendimientos, cosa que no le voy a echar en cara jamás, porque mi papá es un papá excelente como mamá, pero que lastimosamente su economía no le permitió tampoco ayudarme en ese aspecto, pero que no importa absolutamente nada, porque yo, gracias a los valores que él me transmitió, yo pude afrontar este tipo de situaciones solo y crecer solo en mis proyectos. En fin, la motivación que te quiero dejar es que las calificaciones no necesariamente, y la verdad que creo que nunca van a determinar o dictaminar lo que vos sos capaz de lograr, tanto en la parte deportiva como en la parte empresarial, laboral, crecimiento personal y cosas así. Así que si sos esa persona que está deprimido de repente por las puntuaciones que te va dando la vida, no te preocupes, que vos podés buscar la forma de brillar como vos vayas entendiendo de la vida. Así que nada, gente, chao, muchísimas gracias por ver este video. ¡Boom!